Si has recibido una invitación a una boda, lo primero que tienes que hacer es checar tu agenda y si te es posible acudir, bloquear esa fecha. Comunicarte inmediatamente con la persona que te invitó para confirmar tu asistencia. Lo mismo si no te será posible ir. Esto habla muy bien de ti, ya que estás mostrando respeto y consideración al haber sido tomada en cuenta para uno de los eventos más memorables de esa persona. En ocasiones hay personas que prefieren quedarse calladas y no informar que no podrán acudir al evento por pena, por no hacer sentir mal a alguien. Es mucho mejor que lo expreses a tiempo, la pareja te lo va a agradecer, ya que así podrá hacer uso de ese lugar para alguien más. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de cómo comportarnos como invitados cuando nos invitan a una boda, qué hacer y qué no. ¡Comenzamos! Para ir bien vestida de acuerdo a la ocasión, es importante leer el código de vestimenta que viene en la invitación o dress code. Es decir, si es un evento en la playa, si es algo casual, un cóctel, algo de etiqueta rigurosa, elegante, es importante que te asegures para saber qué outfit vas a llevar y así prepararlo con anticipación. Recuerda que por regla no puedes ir vestida de blanco, hueso, beige. La única mujer que tiene que llamar la atención es la novia. Respeta el número de pases que se te asignaron en la invitación. Si solamente viene uno, es para una persona. Si son dos, dos. Tú no tienes idea si ellos se ajustaron a algún presupuesto, si tienen restricciones respecto al lugar, al número de invitados, ni se te ocurra ir a pedir uno de más. Suele suceder que a veces se casa algún familiar o algún amigo muy cercano y se aprovechan de estas circunstancias. No lo hagas, es algo muy incómodo. Regalos. En la actualidad, la mayoría de los novios acuden a una tienda departamental, seleccionan los objetos que ellos desean para su nueva vida y es algo muy práctico para nosotros como invitados porque así podemos comprarles el regalo a través de una página web o vía telefónica sin necesidad de salir de casa. También hay novios que llegan a pedir dinero. Es algo muy impersonal, pero sucede. Y podemos dar este obsequio en un sobre, en un cheque. Algo que también les va a servir mucho es de que si van a ir de viaje a algún país extranjero de luna de miel, puedas depositar esa moneda, esa divisa en el sobre. Lo importante es respetar la decisión de los novios. Hay personas que hacen caso omiso a esta lista y terminan regalando lo que ellos quieren o hay quien da nada. El valor del obsequio dependerá de los recursos de cada persona, de su generosidad o mezquindad. Me parece justo otorgar un regalo similar al valor de lo que estaríamos gastando si acudimos a algún evento de buena comida, alcohol, ambiente, música por persona. Por ejemplo, si se invita a 4 personas y el valor por persona de ese platillo sería aproximadamente de 1,500 pesos mexicanos, lo justo sería dar un obsequio de 6,000 pesos. Acompaña tu obsequio con una pequeña nota a mano, con tu letra y con todos tus mejores deseos y el amor para ese nuevo matrimonio. Es un detalle que de verdad se aprecia mucho. Otra cuestión, no se dan regalos el día y en el lugar de la boda. Hazlo con anticipación y si se te pasó, bueno, pues lo puedes hacer después. Los regalos van a ser bienvenidos. El día de la ceremonia. Llega a tiempo. La regla de oro dice que llegues unos 15 minutos antes y si es un evento mayor a de 100 personas, llega con 30 minutos de anticipación. En caso de que por alguna razón llegues tarde, espérate a que la novia haga su entrada, llegue al altar y muy discretamente te acomodas en tu lugar.
evita estar husmeando por la puerta, interrumpiendo ese momento tan especial. Ten la decencia de poner tu celular en modo silencio y desde luego evita estar haciendo llamadas. Es solamente 1 hora. Muestra respeto por esa ceremonia. Una vez que estemos en la mesa, sentados, por favor, evita agarrar con desesperación ese florero tan hermoso que ves o lo que hayan puesto del centro de mesa. Se ve tan mal. No sé por qué hay gente que llega y lo primero que hace es acaparar cuanto adorno vean, y en ciertos círculos sociales hay personas que hasta se llegan a pelear. Por favor, evitemos hacer esto. Habla solo de cosas positivas y lindas. Dejemos esos temas de que si te fue mal en el amor, de relaciones fallidas, de tristezas para otra ocasión. Es un momento para celebrar felicidad y amor entre dos personas. Lo mismo aplica para quienes suelen hacer chistecitos machistas o los que están en contra del matrimonio. No es el lugar y el momento para hacerlo. Evita hacer preguntas sobre temas que no son de tu incumbencia. ¿Cómo saber cuánto se gastaron en la boda? ¿Quién es el familiar, el padre, el hermano de quién? Mucho menos estar llamando a los novios para hacerles este tipo de cuestionamientos o contarles algún chisme. No, toda esa basura emocional la dejas en tu casa. No es nada apropiado. Y por cierto, aquí te dejo un video donde hablo de cómo ser elegante, el cual te va a servir para llevar una conversación amena. Disfruta de la música, de la comida, del ambiente de felicidad que hay en ese día. Conoce gente nueva, platica, déjate envolver por esa atmósfera a la cual fuiste invitada, invitado. Y esto significa que eres una persona muy importante para el novio, la novia. Así que comparte con ellos lo mejor de ti porque esto se transmite. Si los novios tienen una libreta donde puedes anotar sus mejores deseos el día de la boda, hazlo. Otro detalle que para ellos va a ser muy agradable es de que durante su luna de miel tú les puedas enviar las mejores fotos con expresiones de amor, algo lindo que tú hayas captado durante ese evento, ya que por lo regular las fotografías adquiridas por un fotógrafo profesional llegan a tomar tiempo en que las tengan, a veces hasta 1 mes. Entonces este va a ser un detalle muy lindo de tu parte. Y bueno, en ocasiones suceden cuestiones inesperadas, no todo es miel sobre hojuelas, así que si se llegase a cancelar la boda, no hemos de entrar en preguntas acerca de las razones por qué se canceló. Mostremos prudencia. Las personas educadas no entran en cuestionamientos absurdos ni morbosos. Y bueno, estos son mis consejos para que te distingas como ese invitado, invitada apropiada que eres. Deseo de verdad que mi video te haya servido, así que platícame qué es lo que más disfrutas de una boda, qué has aprendido con mi contenido. Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, por favor regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.